Cordial saludo, compañeros de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación, en el curso de control análogo se planteará el siguiente problema, donde problema resuelto por Rafael Rivera Arias del grupo 03 del programa de Ingeniería Electrónica, dirigido por el tutor y director Fabián Bolívar Marín. La descripción del problema es la siguiente: una empresa multinacional reconocida dedicada a la fabricación de reproductores de Blu-ray montó un punto de fábrica en Colombia cumpliendo con los estándares de calidad necesarios en la producción de dichos electrodomésticos. Sin embargo, desde hace un tiempo se han venido presentando problemas en el funcionamiento de los motores de corriente continua DC usados para implementar el mecanismo que seguirá los discos ópticos en los reproductores, ya que giran a velocidades diferentes a las establecidas por la empresa para el correcto funcionamiento de los reproductores o cambian constantemente de velocidad. Para corregir este problema, la empresa ha decidido incorporar módulos controladores en las tarjetas principales de los reproductores. Por tal razón, ha decidido encontrar a un grupo de estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para que diseñe un prototipo de controlador que permita mantener el motor DC girando a una velocidad constante. Para que la lectura del disco óptico sea óptima, se debe garantizar igualmente un funcionamiento aceptable del controlador ante perturbaciones que se puedan presentar por fallas eléctricas o señales parásitas en el sistema. Para encontrar el modelo matemático a partir del diagrama del motor DC que vemos a continuación, se realiza el siguiente análisis, del cual podemos deducir que existen dos circuitos: un circuito inducido que consta de una resistencia, una resistencia R, una inductancia L y una fuerza contrarremotriz Km, y ese a su vez le aplican una tensión en dicho circuito, del cual generará una corriente I. Por otro lado, tenemos el circuito de carga, el cual consta de un par o torque del motor, consta de una velocidad angular del eje del rotor, consta de un par de fricción, consta de un momento de inercia del rotor, representado por la letra J, y consta de una constante de fricción viscosa, representada por la letra B. Todo este análisis nos llevará a obtener la función de transferencia. La función de transferencia, como sabemos, es la salida sobre la entrada, y como vimos anteriormente, la salida viene siendo la velocidad angular del eje del rotor y la entrada del sistema viene siendo el voltaje aplicado al motor. Por lo tanto, nos entregará la siguiente ecuación expresada en transformada de Laplace. Una vez obtenida esta transformada de Laplace, aplicamos los parámetros dados por el problema planteado por la universidad, donde a continuación vemos los valores y serán reemplazados para obtener la siguiente función de transferencia, la cual nos dice que es un sistema de segundo orden debido a que su función polinómica ubicada en el denominador es una función de s al cuadrado. A continuación veremos la estabilidad absoluta bajo el criterio de Root. De la función de transferencia tomamos el denominador o función característica y de la siguiente forma hacemos el arreglo de Root, donde en nuestra primera línea s al cuadrado ubicaremos los números que acompañan a las variables s al cuadrado, s a la 1 y s a la 0, y así sucesivamente. Con la siguiente fórmula encontraremos b1, b sub 1. Por lo tanto, nuestro arreglo quedará de la siguiente forma. Según de lo anterior, el sistema es estable porque los coeficientes de la primera columna tienen el mismo signo positivo. Ahora vamos a encontrar los polos y cero. Para encontrar los polos y cero usamos la fórmula general que vemos a continuación, donde A
B y C son tomados de la función de transferencia según su exponente, donde S1 nos da menos 3,6 por 10 a la 3 y S2 menos 5,7 por 10 a la 3. Expresando la función de transferencia de la siguiente forma, obtenemos esto. En el denominador encontramos dos polos y en el numerador no se encuentran ceros finitos, por tal razón consta de dos ceros infinitos. Pues esto quiere decir que los ceros son las s encontradas en el numerador. Como no hay s, entonces los ceros son infinitos. Y como en el denominador hay dos s que encontramos, entonces eso que serían estas de aquí y esta de aquí son los mismos polos que encontramos, los valores que encontramos acá. Como hay dos polos, por consiguiente hay dos ceros pero infinitos, debido a que en el numerador no hay variables en función de s. La regla del número geométrico de las raíces dice que el número de polos es igual al número de ceros, ya que sean finitos o infinitos. A continuación vamos a ver la forma estándar para nuestra función de transferencia ya encontrada, la cual es la que se plasma a continuación, y nuestra función de transferencia la ya encontrada, donde K es la ganancia estática, donde W sub n es la frecuencia natural no amortiguada, donde está el factor de amortiguamiento relativo, sigma es la atenuación, W sub n es la frecuencia amortiguada. Las características del sistema: tenemos la ganancia estática, que sería K igual a 22,5, el factor de amortiguamiento relativo 4,25. Al factor de amortiguamiento ser mayor a 1, el sistema se nos declara completamente sobreamortiguado. La atenuación sería 4,65 por 10 a la 3. La frecuencia natural no amortiguada será igual a 1,095 por 10 a la 3, y la frecuencia natural amortiguada W sub n 4,523 por 10 a la 3, y los polos del sistema sobreamortiguados según la fórmula planteada nos daría lo siguiente: S igual a menos 131 y S sub 2 igual a menos 9,17 por 10 a la 3. Como podemos observar, el lugar geométrico de las raíces graficado en MATLAB nos da menos 9,17 exponente 3 y menos 131 como lo habíamos hallado anteriormente. A continuación vemos la gráfica de respuesta a escala unitaria en un sistema sobreamortiguado y vemos acá 22,5, que es la constante encontrada teóricamente en lo anteriormente dicho, y este sería nuestro comportamiento de nuestra curva del sistema sobreamortiguado para la función de transferencia ya encontrada. Ahora vamos a ver la magnitud y frecuencia del sistema. Para ver teóricamente la magnitud y frecuencia, hacemos uso de la función estándar y tenemos los siguientes datos, con los cuales se sustituirá S por JW y se procederá a operar hasta tener la función de transferencia como una combinación de términos básicos, lo cual nos da la siguiente fórmula en función del logaritmo base 10. Si realizamos los valores, si reemplazamos los valores Wn que ya están encontrados, donde W será nuestra frecuencia, y nuestra frecuencia, como lo encontramos en MATLAB, míralo aquí, por ejemplo tenemos 10 a la 0 que vendría siendo 1, toda esta línea de aquí sería nuestra frecuencia en radianes sobre segundo, y por ejemplo este 10 a la 0 lo reemplazaríamos aquí donde está la W. Al reemplazar este 10 a la 0 que viene siendo 1, nos tiene que dar teóricamente, esto ya fue realizado y comprobado, 27. Sería 27 decibeles lo que nos daría. Por ejemplo,
Si aquí en el W de la fórmula colocáramos 10 a la 2, 10 a la 2 acá, una vez salgamos toda la ecuación, encontrar la fórmula, teóricamente nos debería dar, si fuera 10 a la 2, 25 decibeles. 25 decibeles, donde 10 a la 2 es 100. La frecuencia fuera 100, nos debería dar eso. Listo. Para el ángulo de fase versus frecuencia es exactamente lo mismo. Aplicando esta fórmula nos va a dar lo mismo, reemplazando el W, como vamos a mostrar en la gráfica realizada en MATLAB, donde la frecuencia está acá abajo y los grados están arriba en la parte del eje Y. Vamos a ver que con la fórmula nos van a dar exactamente estos mismos valores. Esto ya fue comprobado en el trabajo de la fase 2 entregado. Se comprobó esto y se... Listo, a continuación vamos a ver, entonces este sería nuestro diagrama de Boda encontrado de nuestro sistema. El lugar de las raíces en el criterio de diseño. Este sería nuestro lugar de las raíces con el criterio de diseño, o sea, enlazo cerrado. Nuestra respuesta en escalón enlazo cerrado. Listo. Donde aquí vemos que tenemos un sobrepaso de 0,443 o 44,3%. Listo. Este es nuestro controlador en atraso, nuestra curva. Aquí tendríamos la regla de Ziegler-Nichols para sintonizar el controlador del PID. Esta regla se divide en dos partes. La primera parte es donde con nuestra curva en escalón unitario trazamos una línea, una recta tangente al punto de inflexión y haríamos la siguiente medición manualmente, donde pues manualmente los datos experimentales obtenidos en dicha curva nos dio que L es igual a 134 por 10 a la menos 3 y T viene siendo 0,402 por 10 a la menos 3. Con esos valores empezaríamos a sintonizar nuestro controlador PID. Estos serían los valores iniciales, más no los valores finales. En el controlador PID, con los datos obtenidos experimentalmente de la anterior curva, entonces tenemos lo siguiente: la constante proporcional, que es KP 1.2 L sobre T. Como L ya lo tenemos y T ya lo tenemos, que fueron los datos que tomamos manualmente de la muestra, entonces KP nos daría 0,4. La constante proporcional nos daría 0,4. El tiempo integral nos daría 0,00268. Y el tiempo derivativo según la fórmula nos daría 0,000067. Entonces la función de transferencia encontrada del PID es la siguiente. Listo, aquí tenemos nuestro PID. La función de transferencia, esta sería la gráfica de nuestra función de transferencia. Acá tendríamos el control proporcional. Esta sería la gráfica únicamente del control proporcional. A continuación, la gráfica del control proporcional derivativo del PE. Y a continuación, la gráfica del control proporcional integral derivativo vendría siendo así. Listo. Aquí tenemos las diferentes gráficas que obtuvimos en MATLAB. Y ahorita vamos a hacer la sintonización del PID. Si incrementamos la constante proporcional a 5, nos daría una gráfica como esta. Si lo aumentamos a 10, ya se nos desestabiliza y observemos que el sobrepaso está en 32%. En la anterior gráfica, miremos que el sobrepaso está en 7,38 cuando lo pusimos en 3. En 3 sería 7,38.
Si nos devolvemos, en 5 días 7,5 el sobrepaso, y el requerimiento dice que el sobrepaso debe ser menor a 10%, si no estoy mal. Mire que aquí con 5 se nos está pasando. Con 10 nos daría un 32%, y con 3 nos daría un valor que es el deseado. Entonces nuestra constante sería 3, donde el sobrepaso está en 7,81 y está dentro de los requerimientos del problema. El tiempo integral lo tenemos en 100. Para sintonizar el PID nos daría una constante proporcional de 3, un tiempo integral de 100 y un tiempo derivativo de 0,1. Entonces el PID sintonizado quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos las siguientes fórmulas, cómo quedaría. Como lo pueden ver aquí, mira. Esta sería nuestro PID, nuestro controlador PID para la planta de nuestra función de transferencia. La respuesta escalón con una amplitud de 22.5 nos daría la siguiente curva. Y el control de PID de una planta nos quedaría como plasma la gráfica, donde si ustedes observan, mira nuestro controlador PID, que sería este, y nuestra planta, que sería la función de transferencia encontrada en el sistema. ¿Listo? El control PID de una planta. Los controladores. Cuando comparamos los controladores, entonces vamos a colocar las características de cada uno. El controlador en atraso, ¿qué nos hace? El efecto principal de la compensación en atraso es reducir la ganancia de alta frecuencia, acrecentar la atenuación en tanto que el ángulo de fase decrece en la región de la frecuencia baja a medida aumenta el atraso de fase. El compensador en atraso puede hacer que disminuya el ancho de banda del sistema y los márgenes de ganancia, y en general puede ocasionar que un sistema sea más lento. Generalmente se utiliza para mejorar el comportamiento en estados estacionarios, el error permisible o la precisión del sistema. Mientras que el control PID, la estructura del PID tiene la suficiente flexibilidad para alcanzar excelentes resultados en muchas aplicaciones. La constante proporcional genera una actuación de control correctivo proporcional al error. El tiempo integral genera una corrección proporcional al tiempo integral del error. Esto nos asegura que si aplicamos un esfuerzo de control suficiente, el error de seguimiento se reduce a cero. El tiempo derivativo genera una acción control proporcional al cambio del rango del error. Esto tiende a tener un efecto estabilizante, pero por lo general genera actuaciones de control grandes, haciendo de este un controlador muy robusto. Ese sistema de controlador PID es usado generalmente en sistemas de primer y segundo orden, y es un sistema que me da mucha estabilidad y se puede sintonizar de una forma muy fina, a diferencia del controlador en atraso. Ok, muchas gracias por su atención prestada. Esto es mi presentación acerca del problema planteado.